Y estamos en un nuevo programa, ya en nuestro programa número 20 de Soy Católico, una charla de hermanos. Miren, estamos recorriendo una parte muy linda del credo, una parte que nos va llevando entre la pasión, entre el dolor, entre la muerte. Y hoy, en el programa anterior estuvimos viendo un poco la resignificación de la muerte, ¿no? Y hoy vamos en eso hermoso que dice el credo: al tercer día resucitó entre los muertos. Así que hoy vamos a tocar este tema de la resurrección, del tercer día. Vamos a tocar un poquito estas invitaciones que nos viene haciendo también la Iglesia a través del Papa, ¿no? En algunas cuestiones en algunos dichos de él, con respecto a todos estos temas. Así que luego de la introducción, vamos a empezar una nueva entrega de Soy Católico, una charla de hermanos. Y teniendo en cuenta la forma en que los judíos iban contando los días, una tarde, una mañana, al tercer día resucitó. Claro, al tercer día, sí. Los judíos tenían un calendario más lunar que solar. Y entonces el día era la noche y el día siguiente, ¿no? Claro. Es decir, con la primera estrella de la tardecita ya era el nuevo día. A ver, el 14 de Nisan. Claro, Exacto. claro. Es decir, cuando aparece la primera estrella a la tarde, ya empieza a ser el día. Por eso quizás algunos conocen a hermanos judíos que el viernes a la tardecita empieza el sábado y no hacen más nada, ¿no es cierto? Solamente van a la sinagoga. Sí, inclusive hermanos de otras denominaciones, cristianos también, a partir de las 6 de la tarde, ya 5 de la tarde. Claro, con el mismo criterio. El Sí, mismo entonces, criterio. claro, si Jesús muere el viernes a la tarde, ¿no? El viernes a la tardecita ya era sábado y el sábado a la tardecita ya era domingo. Por lo Claro. tanto, como resucita en la noche del tercer día, en la noche de la Pascua, bueno, en algún momento de la noche, ¿no? Y la Iglesia lo considera tanto en las celebraciones como en la liturgia de las horas vísperas. Claro, exactamente, claro. Por eso la vigilia la vigilia de Pascua es siempre en la noche, ¿no? Vigilar la noche y en algún momento de la noche sucede la resurrección. Bien, bien. Pero ese tercer día que tanto ese relato tan hermoso, ¿no? en los evangelios, de que fueron a buscar al que ya, buscar entre los muertos al que estaba vivo. Claro. Digo, yo creo que la resurrección, Sergio, tiene como dos elementos. Es decir, es un hecho absolutamente de fe. Vos crees o no crees en la resurrección, aunque los evangelios nos narren algunas, entre comillas, pruebas, ¿no? Que en realidad no son pruebas, sino son experiencias, ¿no? Es decir, el sepulcro abierto, las apariciones del resucitado, todo esto que nos cuentan los evangelios en los últimos capítulos, a ver, no te dan a vos la fe necesaria para creer en la resurrección, ¿no? Es decir, a ver, si vos me hablás de que el sepulcro estaba vacío, de que María Magdalena lo vio aparentemente disfrazado de cuidador del huerto y todas estas otras cosas, no me terminás de dar argumentos a mí para creer en la resurrección. Por eso es que, digamos, es decir, aquí hay un acto de fe puro y duro, ¿eh? ¿Creo o no creo en la resurrección? Indudablemente que aparte es lo que da sentido, ¿no? Porque van a seguir a nuestra fe, dice. Ahí está, claro, para nosotros es indiscutible la resurrección, porque además, digamos, no se entiende que el mundo siga a un muerto. Claro. Si no creyéramos en la resurrección, digo, son 2000 años de historia, son cientos de millones de personas que le dieron su vida a un muerto. No se explica, no tiene sentido, no tiene razón de ser, ¿no? Ahora, qué problemita para los apóstoles, ¿no? Empezar a predicar. Contar, claro, ¿cómo contar? Realmente esto que nosotros conocemos como
el querigma, ¿no? Es realmente lo que llevó a que ellos puedan hacer esa como testigos, ¿no? Bueno, esto que te cuento es algo que lo viví, algo que lo creo, algo que digamos que lo experimenté, ¿no? Sí, sí. Pero digamos, con qué convicción estos muchachos contaban? A nosotros se nos apareció. Se le apareció a Pedro, se le apareció a los discípulos, dice Pablo, ¿te acordás? Ese texto del capítulo 15. Inclusive faltaba uno, después se le apareció, ¿no? Claro, sí, y por último se me apareció también a mí, dice Pablo, ¿no? Que ni merezco ser llamado apóstol porque yo los perseguí. Pero digo, decir, la resurrección, ahí sí entramos absolutamente en el mundo de Dios. Por eso también, y hay algún gran teólogo que dice, ¿no? Así como es importante saber que Jesús padeció bajo Poncio Pilato, también es importante decir que al tercer día resucitó, porque es el momento en que la historia humana es atravesada por la historia de Dios, o la historia humana de Jesús de Nazaret se convierte en historia divina, absolutamente, el paso a otro estado. Incluso, por eso digamos, a ver, más allá de que es pintoresco, Jesús, digamos, vive en otro estado, ¿no? Y cuando Jesús se le aparece, puede tomar la forma que sea, dice algún teólogo, es decir, como a María Magdalena se le apareció que era el cuidador del huerto. Hay un texto que a vos te gusta mucho, que es cuando le pidió de comer y comió delante de ellos. En realidad Jesús no necesitaba comer porque el mundo resucitado es otra cosa, pero justamente para que ellos confiaran en que era el anterior, era el de siempre, ¿no? Siempre que Jesús aparece muestra sus huecos, ¿no? Le muestra las heridas, le dice soy yo mismo, no tengan miedo, tóquenme, vean, ¿no? ¿Sí? Ahora, algunos exégetas ponen en esas apariciones de Jesús un significado muy lindo, de que es el mismo Jesús que los ama de la misma forma que los amó antes. Absolutamente, ¿no? claro. Digamos, en esas lecturas son muy impresionantes su encuentro recién resucitado de Jesús, ¿no? Y por eso es un ida y vuelta precioso entre el crucificado es el resucitado, ¿no? Pero el resucitado es el crucificado. Entonces digo, a ver, este que ahora se te aparece glorioso estuvo colgado en la cruz gritando de dolor, ¿no? Y sin embargo, justamente ahí está la clave de la teología cristiana, ¿no? Es decir, la muerte da paso a la vida, la muerte da paso a la resurrección. Claro, inclusive una pregunta que siempre nos hemos hecho por ahí, a veces en algún círculo que yo se la he hecho, era por qué ya resucitado mostraba la llaga y el costado. Y era justamente para expresar de que digamos, esos son los signos del amor. Claro. Los signos resucitados, los signos del amor, de ese amor con el que Él se entregó por ellos y que vuelve a ellos con ese mismo amor, ¿no? Absolutamente. Y la continuidad entre ¿no? Como creo que el otro día ya citábamos el Apocalipsis, yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Es decir, es el mismo Jesús, ¿no? Entonces, ahí hay una clave, ese tercer día es fundamental, entre comillas, para decir, probó la muerte, como habíamos dicho la otra vez, y fue levantado por el Padre, ¿no? Porque entonces aquí está la cuestión, ¿quién resucita a Jesús? ¿El Padre? ¿El Espíritu? Y en la palabra se reparte la autoría. Es el Padre el que levanta de la muerte al Hijo, y siempre que habla de la resurrección habla en pasivo, ¿no? Jesús fue resucitado, pero en otros textos, y el mismo Pablo lo dice en Romanos 8, ¿no? El Espíritu resucitó a Jesús. Entonces digo, por lo que decimos siempre de que es una obra de la Trinidad. Y es un mismo Espíritu al que siempre nosotros estamos pidiéndole que nos dé esos dones, que nos vaya revitalizando, ¿no? Que nos dé los dones que necesitamos para sacar fuerza en los momentos difíciles, como dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, ¿no? Y citando, digo, me hiciste acordar la carta a los Efesios, ¿te acordás cuando en el comienzo, capítulo 1, dice que el poder con que Dios obra en los cristianos es el mismo poder con que resucitó a Jesús de entre los muertos? Entonces Dios obra en tu vida y en la mía con el poder de la resurrección, con el poder del Espíritu. Es fortísimo esto para decir,
quizás alguno que esté mirando el programa esté pasándola muy mal, quizás esté en su lecho de muerte o pasando una enfermedad o con miedo o con angustia o con depresión. Hermano, Dios obra en tu vida con el poder de la resurrección. Por eso es oportuno decirle que abramos nuestro corazón al Espíritu Santo, porque es espíritu de resurrección. Exactamente. ¿No es cierto? Y ahí das pie a otra, hay toda una línea teológica muy nueva, muy linda, Sergio, que dice que Dios crea desde el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad Dios crea para salvar, ¿eh? Esta es otra teoría. ¿Te acordás cuando hablamos de la creación? Sí. Santo Tomás decía que no, que digamos, la encarnación se produjo porque el hombre pecó. Pero los franciscanos ya decían que no, que Cristo se hubiera encarnado igual para venir a revelarle al hombre una vida mejor, ¿no? ¿Te acordás? Entonces, esta idea de que Dios crea para salvar, es decir, el centro de la historia es la Pascua, no tanto la creación. Fíjate, voy a decir, porque si la creación está al comienzo y al final habrá otra cosa, pero en el centro de la historia está la Pascua. Y alguien dijo por ahí también de que Pentecostés, saliendo un poquito de tema, es como el cierre de la Pascua, ¿no es cierto? Pentecostés es el espíritu que viene a vos para que vos te apropies de la Pascua de Jesús. Es hacerla personal, es decir, Cristo murió y resucitó. Bueno, es el Espíritu en Pentecostés, en tu Pentecostés personal, que te hace vivir la resurrección, ¿no? La cultura de Pentecostés que tanto se habla en la renovación carismática. Ahí está. Los carismáticos decimos que es necesario pedir el Espíritu ¿para qué? Para experimentar la resurrección. Y conéctenlo con lo que estábamos diciendo recién. Es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Por eso hay una plegaria muy hermosa en la misa, uno de los prefacios de la misa, cuando dice que no solamente que ya estamos ahora experimentando las pruebas del amor de Dios, sino que poseemos el anticipo de la eternidad. Porque al poseer el Espíritu Santo que resucitó a Jesús, esperamos también vivir la plenitud de Dios. Ahora, me quedó picando esto, ¿no? Que decías, ¿no? Me quedó ahí como dando vuelta esta idea de que el hombre está acostumbrado a construir su futuro, ¿no? Siempre normalmente se dice que quien no conoce su historia, no puede construir un futuro mejor. Ahora, la Iglesia nos propone esto que decís vos, esta teología moderna nos está proponiendo que ver al hombre desde el futuro. Claro, ver al hombre desde lo que está llamado a ser, claro. Y que es toda una perspectiva nueva porque, digamos, y también nosotros en la renovación mucho tiempo hemos insistido mucho en las heridas del pasado, en la sanación del pasado, que no está mal, porque traemos las taras de nuestros errores y de los errores de otros, ¿no? Pero digo, ahora se nos invita a mirarlo desde el futuro, es decir, ¿qué pensó Dios cuando me creó a mí? No solamente todas las taras que me ligué de antes, ¿no? Sino... Sí, me hacías acordar, por ejemplo, a un tema que teníamos en los caminos de Jornada de Vida Cristiana, que era, son encuentros, retiros que se dan para preadolescentes, ¿no? Hasta los 15 años, ¿no? Por ahí, sí. 16 años, y resulta que uno de los temas es ¿qué joven quiero ser? ¿Qué joven puedo ser? Claro, ¿no? ¿Qué puedo ser? ¿Qué puedo ser? O sea, probablemente es ¿qué joven puedo ser con Jesús? ¿No? En realidad era todo el... Claro. Entonces fíjate, toda esta perspectiva, Sergio, si el centro de la historia es la Pascua, obviamente esto te da la posibilidad de superar el fracaso de la muerte. Y fíjate las palabras fuertes, ¿no? Fracaso de la muerte, es decir, hemos experimentado fracasos en la vida nuestra, hemos fracasado cuando no logramos algún título, algún cargo, algún oficio, algún sueño, pero el fracaso de la muerte y cualquier fracaso es redimido por la Pascua. Es decir, si crees en la resurrección, aquello que no fuiste, en el plan de Dios tiene un sentido totalmente distinto que si simplemente pensás que fue porque no te dio el cuero o porque, bueno, la vida no quiso, ¿no? Mirando para atrás sin mirar para adelante. Claro, ahí está. Entonces la Pascua te invita a mirar hacia atrás tu vida
y descubrir que eso que tanto te hizo sufrir, hoy te hizo madurar, hoy te hizo crecer, hoy es resurrección, hoy es vida nueva. Y en definitiva decís, la pucha, mirá lo mal que la pasé allá, pero hoy estoy acá y me descubro mejor que aquel, mejor que aquel, porque incluso ese fracaso tuvo resurrección, tiene resurrección y la tendrá para la vida, ¿no? Ahora, qué interesante esto es conocerlo, porque muchas veces me ha tocado conversar con muchos hermanos que están trabajando en evangelización y que se preocupan por justamente hacer, dar a conocer a Jesucristo, a sus amigos, a su entorno. Qué bueno sería poner esta idea de por ahí, a veces no digo despegándonos, pero sí un poquito trabajar desde aquello que nos propone Dios que seamos, ¿no? Más allá de lo que fuimos, ¿no? O sea, no trabajar desde nuestras heridas, sino trabajar desde lo que puedo llegar a ser si me levanto y me dejo resucitar por Jesús. Es interesante, ¿no? Por eso te decía que ahora se está usando también esta expresión laboratorio de resurrección. Ojo, ahí está lo del vestido nuevo. Claro, pero es que es lo de San Pablo a los romanos. Ustedes son santos y llamados a ser santos. Digamos, el pecado no forma parte del proyecto original, el pecado viene después. Por eso duele. Pero no habría que darle tanta importancia. Digo, a ver, con todo cuidado esto. Es decir, Dios nos pensó de una manera santa y estamos llamados a ser santos. Es decir, en el medio está el pecado como un camino, lamentablemente, que no podemos dejar de recorrer, pero que estamos invitados a superar, ¿no? Y te decía esto del laboratorio de resurrección. Es una expresión muy rica, la iglesia lo está usando en varios ámbitos ahora, ¿no? Es una expresión del Papa Francisco, laboratorio de diálogo, dice él, que en todos los espacios pastorales de la iglesia tiene que ser un laboratorio de diálogo, aprender a dialogar, ¿no? Es decir, no hay fórmula, y entonces es ensayar, probar, equivocarse, digamos, ¿quién no habrá hecho macana en el laboratorio de la escuela cuando íbamos, ¿no? Hacer explotar cosas y todo eso, bueno. Un laboratorio de resurrección, es decir, es ensayar la resurrección, y cada uno puede mirar su vida y donde descubra una sombra, una muerte, un fracaso, ensayar resurrección, meterle la luz de la resurrección ahí, decir, mirá, cuando yo estuve en esa situación, Dios me estaba invitando a resucitar, porque me estaba proponiendo a su hijo resucitado, diciéndome, Marcelo, acá tenés la solución, me estaba mostrando la llaga, pero diciéndome, mirá que vivo, y llamándome por el nombre como a María, ¿te acordás? Cuando Magdalena llora junto al sepulcro, aquel visitante extraño le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y ella, creyendo que era el guardián de la huerta, dijo, no, porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo ha puesto, si vos sabés algo, decime. Y cuando Jesús le dice María, la llama por su nombre, ella dice Rabuní, maestro, y se aferra ahí a María, a Jesús, ¿no? Y eso de que lo llama por el nombre implica ese conocimiento, digamos, que va más allá de un conocimiento mental, de un conocimiento... No, le resonó algo en el alma a María. Y vos lo dijiste, lo dijiste hace un rato, ¿no? Es decir, María buscaba al muerto, María buscaba el cadáver y se encuentra con el resucitado. Es decir, entonces, digo que cada uno también en sus muertes, ¿no? Y en sus búsquedas de muerte, escuche a Jesús que le dice su nombre y lo llama, lo invita a salir y a la vida de la resurrección, ¿no? Ojo con todo esto. Que por ahí le estamos diciendo a los hermanos también, o le estamos mostrando una nueva forma de evangelizar. Sí, porque... Justamente con esto de ver el futuro, de ver lo que puedo ser, de ver... Porque cuántas veces, mirá, dice, vos tenías que dejar esto porque el pecado, viste, hace esto, vos viviste esto, vivís la muerte. Y te propongo vivir la vida. Te propongo vivir la vida eterna, te propongo vivir el Evangelio, ¿no?
Es una forma interesante esto que hablas del laboratorio, de este laboratorio de resurrecciones, a que lo vamos invitando a los hermanos desde sus muertes, ¿no? Claro, claro. ¿No? Ya dejando por ahí a veces ese sentimiento de culpa que a veces lamentablemente le ponemos. Porque cuando empezamos a hablar de heridas, y sí, tenemos heridas porque nos pasó esto, nos equivocamos porque nos erramos el camino, ¿no? Entonces, qué bueno sería empezar, mis hermanos, empezar a hablar con los demás desde las resurrecciones que te propone el Señor. A ver, desde las muertes que hoy vivís y que el Señor te puede resucitar. No es fácil, porque indudablemente que nuestra cabecita humana muchas veces no entiende lo que entiende el corazón, o cuando quiere entender al Señor, ¿no? Entonces, pero por ahí sería un buen ejercicio que vayas mirando tus cosas, vayas mirando cada uno de esas cosas que te van como atrasando en tu camino, que no te dejan avanzar, esas cosas que te ponen triste, esas cosas que no te dejan vivir, como las resurrecciones que tenés que pedirle al Señor. Claro, claro. Y desde el Espíritu y desde el amor, desde el amor de Dios y desde el Espíritu Santo, está la posibilidad de recomenzar, de resucitar, de volver a la vida, de volver a ser, sin olvidarse lo que éramos, pero de una manera nueva, porque justamente el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús actúa en ustedes. Y Pablo, y en la carta a los Efesios, dice específicamente el poder con el que Dios obra en nosotros, ¿no? Habla de poder. Claro, sí, dice que estamos llamados, a ver si me sale de memoria ese texto, es primera carta a los Efesios, capítulo 1, versos 18 ahí, ¿no? Dice que el Espíritu nos revela tres cosas, la resurrección y el poder con el que Dios obra en nosotros los creyentes, ¿no? Es decir, los tesoros de gloria que encierra nuestra herencia, ¿no? Es decir, el llamado de Dios, los tesoros de gloria que encierra nuestra herencia y el poder con que obra en nosotros el Señor. Qué bueno, qué interesante que todo esto que nos va llevando, todo este tema de la resurrección, todo este tema de la importancia que tiene, ¿no? Y recordar justamente lo que habla allí por el capítulo 20 y en el 21 de Juan, ¿no? Cuando él se presenta con las llagas, y en los otros evangelios también que tienen la narración de cuando se presenta a los discípulos, de que con ese mismo amor te amó, y podríamos decir otra cosa, que ese mismo Espíritu Santo mantiene intacto el poder, y aún mayor, porque así lo prometió el Señor, después más adelante lo veremos, con que resucitó a Jesucristo. Lo bueno es que el Espíritu Santo no se devalúa, no se está importantísimo, ¿no? Que el Espíritu Santo está... Es la potencia de Dios, es el poder de Dios, ¿no? Por eso a veces se lo identifica con la mano de Dios o con el dedo de Dios, ¿no? Es el poder de Dios con el que obra, el poder con el que crea, con el que resucita, con el que sostiene la vida, la existencia, ¿no? Digo, y si necesitábamos algún testimonio, lo vimos en esta pandemia con el renacer de la naturaleza, donde el hombre se queda un poquito quieto, un poquito nomás, y la naturaleza revive, renace, la creación entera vuelve a alabar a Dios y en definitiva, es el poder de Dios que sigue obrando y que por eso decimos, digamos, la teología dice que Dios, la creación de Dios es un acto continuo, porque Dios mantiene a las cosas existiendo, que es un acto creador permanente. Y esta teología de preservar el medio ambiente, del Papa, realmente inspirada por el Espíritu. Pero claro, porque es la acción de Dios que quiere, pero fíjate vos de nuevo, mirar desde el futuro, no es solamente lo que yo hoy puedo abusarme de esta creación, sino es lo que decían sabiamente los indígenas americanos, no es decir, la tierra no es nuestra, es de nuestros hijos que nos la prestaron. Entonces, en definitiva, es esto, es decir, es mirar desde el futuro, desde la resurrección que viene hacia atrás a buscarte y a llevarte al presente, ¿no? Bueno, yo creo que por aquí podríamos dejar el programa de hoy, y el próximo programa
vamos a ver en esto que fue sentado a la derecha del Padre. Sí, hermoso también. Eso lo vamos a dejar para desarrollarlo todo en el próximo programa. Así que te invitamos a esto, te invitamos a confiar en el Espíritu de Dios, te invitamos a que le pidas al Señor que te ayude a resucitar de cada una de esas pequeñas muertes para ir experimentando en ese laboratorio también la resurrección definitiva. Porque además dicen, hay un teólogo famoso que dice que nuestra identidad está abierta, que todavía no terminamos de ser, ¿no? Digo, cuando a veces uno dice, yo soy un abombado, no, todavía hay tiempo de cambiar, todavía hay tiempo de rectificar esa identidad. Dice el hombre, con la acción del Espíritu, tiene una identidad abierta, es decir, todavía, mi versión definitiva todavía no está terminada. Porque la creación está activa. Exactamente, Dios solamente en el encuentro final con Dios, ahí me termino de hacer, y hasta entonces tengo la oportunidad. Bueno, será entonces, ahora vamos a hacer nuestro momentito de oración para esperarnos en el próximo programa. Y qué oportuno me parece una canción muy linda que cantamos en la Renovación Carismática, que dice que Él me levantará, ¿no? Alguien dijo que a veces cuando uno se cae en un pozo y llega al fondo, ya no puede caer más. Claro. Y lo único que queda es mirar para arriba. Y cuando uno mira para arriba se encuentra con el Señor, se encuentra con el resucitado. Entonces, yo quiero en esta canción invitarte a que pienses de todas esas cosas que quieres que el Señor te levante. Como a Pedro, aquel día que caminó sobre las aguas, que se hundía, y que el Señor se agachó hacia él, ¿no? Se inclinó hacia él para tomarlo de la mano y rescatar. Le tendió la mano. Y Él me levantará, y Él me levantará, Él me levantará. Así es mi Señor. Pensá y decíselo, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es mi Señor. Él me levantará, Él me levantará, y su mano me sostendrá. Así es mi Señor. Y es una invitación a creer en el poder de Dios, ¿no? Y de alguna manera, el único límite que tiene el poder de Dios es tu libertad y la mía. Si yo le digo a Dios, no, hasta acá nomás, lo estoy cortando, ¿sí? Pero realmente, hermano, ojalá que vos y yo, todos nosotros podamos hacer esta experiencia del poder de Dios, de haber sido levantado de la muerte. Jesús fue levantado de la muerte por el Padre, y Dios hoy seguramente también te regaló la experiencia de la resurrección. ¿Sabes que hay un himno que rezamos por ahí que dice que cada vez que nos acostamos probamos, en el sueño el hombre prueba la muerte? Es una poesía de no sé qué, Entonces cada vez que te levantás, hermano, a la mañana, y te levantás, estás experimentando la resurrección. Así como te levantás de tu cama,
También pensá en esa situación que te tiene medio postrado y levantate y decí, Él me levantará, porque así es el Señor. Una bendición, Padre. Sí. Que Dios bendiga, hermano, cada cosa de tu vida, especialmente aquello que necesita ser resucitado. Que el Señor bendiga con la luz de la vida toda tu existencia y la de los que amás. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Él me resucitará. Él me resucitará. Él me resucitará. Así es el Señor. Me resucitará. Me resucitará. Y su mano me sostendrá. Así